Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 72. El tema de hoy es límites de amor. Recuerdo años atrás un partido de fútbol que había sido pactado con la participación de 22 niños pequeños, incluyendo uno de mis hijos de 8 años por aquel entonces. Un amigo mío llamado Andy, que había entrenado a los niños durante todo el año, sería el árbitro. Lamentablemente, a las 2:30 de la tarde aún no había llegado el árbitro y los pequeños no podían esperar más. Me presionaron entre todos para que supliera el árbitro, es decir, para que yo hiciera el papel de árbitro. Pero no tenía ni siquiera el silbato. No había marcas para los límites del campo de juego y me sabía las reglas mucho peor que alguno de los niños. El juego pronto cayó en un caos total. Algunos gritaban diciendo que el balón estaba dentro, otros que había caído afuera. Yo no estaba seguro, por lo que dejaba que la situación siguiera su curso. Luego comenzaron las faltas. Algunos exclamaban falta, otros decían no hay falta. Yo no sabía quién tenía razón, así que dejé que el juego siguiera. Luego los niños comenzaron a accidentarse, es decir, a golpearse unos a otros. Cuando Andy llegó, habían 3 muchachos lesionados en el suelo y todos los demás gritaban, en especial contra mí. Pero en el momento en que llegó Andy, hizo sonar su silbato, armó los equipos, les dijo dónde estaban los límites y puso las cosas bajo un control absoluto. Los muchachos entonces disfrutaron de un grandioso juego de fútbol. Los niños eran más libres sin las reglas o realmente eran menos libres sin ellas. Sin ninguna autoridad efectiva, podían hacer exactamente lo que quisieran. El resultado fue que los participantes estaban confundidos y resultaron lesionados. La pasaron mucho mejor cuando el juego se llevó a cabo de acuerdo con las reglas propias del fútbol. Dentro de esos límites fueron libres para disfrutar del juego. Las reglas del fútbol no están diseñadas para quitarle diversión al juego. Se pensaron para permitir que el juego pudiera disfrutarse al máximo. Las reglas de Dios son sus límites para la vida, surgidas o surgen en su amor por ti y por mí. Seguir las reglas de Dios es el camino hacia una vida llena de plenitud. Sus límites no están diseñados para restringir tu libertad o la mía. Por el contrario, ellas están dados estos límites de Dios para darnos libertad. Al igual que las reglas del fútbol, las reglas de Dios no impiden que disfrutes de la vida. Por el contrario, permites que la vida sea mucho mejor y que se pueda disfrutar al máximo. Quiero invitarte ahora para que leamos Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Ama a la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Punto número 1. Los límites de amor puestos por Dios. Dios no nos invita a seguir sus leyes, ordena que lo hagamos. Pero no son mandamientos de un dictador, sino mandamientos de amor diseñados para asegurar justicia, paz y plenitud de vida. El escritor de Proverbios es como un padre que insta a sus hijos y le transmite los mandamientos de Dios. Urge a sus hijos del siguiente modo: guarda en tu mente mis mandamientos. Cumple con mis mandamientos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Grábatelos en tu mente. Es lo que hace el Espíritu Santo. Escribe las leyes de Dios en tu corazón y te da la capacidad para obedecer. ¡Wow! ¡Qué bendición! Los mandamientos de Dios traen sabiduría y la sabiduría debería ser nuestra hermana. Ofrece inteligencia y previene
de que no nos metamos en problemas. Vamos entonces a hacer una oración. Amoroso Espíritu de Dios, has escrito tus leyes en mi corazón. Ayúdame a mantener tus límites y vivir la vida en toda su plenitud. Ahora quiero invitarte para que hagamos otra lectura y vamos a leer San Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 25, también en la Nueva Traducción Viviente. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, mi muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que han enseñado. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Ciertos días, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia, pero como ahora no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¡Qué espectacular lectura de la palabra! Punto número 2. El ejemplo de otros. Una de las cosas que más me ha ayudado es el ejemplo inspirador de otras personas. A veces ha sido gente mayor, quienes, al igual que Zacarías y Elizabeth, han llevado su vida de forma recta e intachable delante de Dios. Otras veces han sido jóvenes llenos del Espíritu Santo y poder, como Juan el Bautista. Cualquier persona, a cualquier edad, puede ser un ejemplo inspirador. Lucas era una persona instruida, un historiador, a quien tradicionalmente se le consideró como médico. Era el único gentil en el elenco de escritores judíos del Nuevo Testamento. Este es el primer libro de su obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Lucas hizo una investigación minuciosa de los acontecimientos en torno a Jesús.
Escribió un relato basado en testigos presenciales para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Tú puedes tener plena seguridad de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Él comienza su relato con el nacimiento de Juan el Bautista. En particular comienza con los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Merece notar que no hay ninguna sugerencia de que Elizabeth fuera estéril por algún pecado en su vida o en la de Zacarías. Todo lo contrario. Finalmente, su oración fue contestada. Cuando oramos, Dios oye más de lo que decimos, responde más de lo que pedimos y da más de lo que imaginamos, en su propio tiempo y en sus propios términos. Esperaron un largo periodo de tiempo hasta que su oración fue contestada. Si Dios te hace esperar, estás en buena compañía. Qué tremenda palabra. Dios concedió su pedido de tener un hijo, quien les trajo alegría y deleite. Le dio a Zacarías una visión de lo que ocurriría. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Habría de reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. El deseo de Dios es que el mundo regrese a una forma sabia de vivir y lejos del caos que procede de la desobediencia a sus mandamientos. Jesús es el único que hace que esto sea posible. Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús. Vamos entonces a hacer otra oración. Gracias, Señor, por los ejemplos inspiradores de la Biblia y de la sociedad actual, de aquellos que viven dentro de tus límites. Señor, transforma nuestra sociedad, restaura los matrimonios y la buena crianza de los hijos. Lléname hoy con tu Santo Espíritu, a mí, a mi familia, a mi congregación. Llena a mi país, llena al mundo entero de ti, Señor, porque lo que necesita el mundo es a Dios, a ti, Señor. Vamos a leer ahora Levítico capítulo 26 desde el versículo 14 hasta el 46. Continuamos con la NTV. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rechazar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se la comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán, aun cuando nadie los esté persiguiendo. Y si a pesar de esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré 7 veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo, y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos, al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso, y aunque coman, no se saciarán. Si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar, y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré 7 veces por su pecado. Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios paganos y derribaré sus lugares de culto. Dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos sin vida y los despreciaré.
Haré que sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían ser un aroma agradable para mí. Yo mismo devastaré su tierra, y los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las naciones, y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descansos que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener en cada séptimo año que vivieron en ella. En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, los desmoralizaré en la tierra de sus enemigos. Vivirán en tanto temor que el sonido de una hoja llevada por el viento los hará huir. Correrán como si huyeran de una espada y caerán aun cuando nadie los persiga. Aunque nadie vaya tras ustedes, tropezarán unos con otros, como si huyeran de una espada. No tendrán fuerza para hacerles frente a sus enemigos. Morirán en las naciones extranjeras y serán devorados en la tierra de sus enemigos. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí, cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos. Entonces por fin su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac, de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, pues la tierra tendrá que ser abandonada para que goce de sus años de descanso, mientras quede desolada. Al fin el pueblo pagará por sus pecados, pues continuamente ha rechazado mis ordenanzas y despreciado mis decretos. A pesar de esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo. No cancelaré mi pacto con ellos destruyéndolos, porque yo soy el Señor su Dios. Por amor a ellos me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de todas las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los decretos, las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés en el monte de Sinaí como evidencia de la relación entre él y los israelitas. Esta palabra es bastante fuerte. Oh Dios. Vamos a leer ahora Levítico 27. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona, esa es la escala de valores que emplearán. Un hombre de entre 20 y 60 años tendrá el valor de 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos de plata. Un joven de entre 5 y 20 años tendrá el valor de 20 ciclos de plata. Una joven de esa edad, 10 ciclos de plata. Un niño de entre un mes de edad y 5 años tendrá el valor de 5 ciclos de plata. Una niña de esa edad, 3 ciclos de plata. Un hombre de más de 60 años tendrá el valor de 15 ciclos de plata. Una mujer de esa edad, 10 ciclos de plata. Si deseas hacer esa clase de voto, pero no te alcanza para pagar la cantidad requerida, lleva a la persona al sacerdote. Él determinará la cantidad que debes pagar de acuerdo a tus posibilidades. Si el voto implica dar un animal aceptable como una ofrenda al Señor, toda ofrenda al Señor será considerada santa. No se te permite cambiarlo o sustituirlo por otro animal, ya sea que el animal, ya sea un animal bueno por uno malo o uno malo por uno bueno. Pero si cambias un animal por otro, entonces tanto el primer animal como el sustituto se considerarán santos. Si tu voto tiene que ver con un animal impuro, uno que no es aceptable como ofrenda al Señor, tendrás que llevar el animal al sacerdote. Él fijará el valor y su valuación será definida, ya sea alta o baja. Si deseas recuperar el animal, tendrás que pagar el valor fijado por el sacerdote más un 20%.
Si alguien dedica una casa al Señor, el sacerdote irá para valorarla. El cálculo del sacerdote será definitivo. El cálculo del sacerdote será definitivo, ¿sí? Y será determinado. Entonces, ya sea alto o bajo. Si la persona que dedicó la casa quiere volver a comprarla, tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote, más un 20%. Entonces la casa volverá a ser suya. Si alguno le dedica al Señor una porción de su propiedad familiar, el valor será determinado de acuerdo con la cantidad de semilla que se necesita para sembrarla. 50 ciclos de plata para un campo sembrado por 5 canastas de semilla de cebada. Si se dedica el campo al Señor en el año del jubileo, entonces será aplicable la valoración total. Pero si dedican el campo después del año del jubileo, el sacerdote hará el cálculo del valor del terreno en proporción con el número de años que falte para el siguiente año del jubileo. Su valor calculado se reduce cada año. Si la persona que dedicó el campo desea volver a comprarlo, tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote más un 20%. Entonces el campo volverá a ser suyo legalmente. Pero si no desea volver a comprarlo y el campo se vende a otro, ya no se podrá recuperar. Cuando el campo quede libre en el año del jubileo, este será santo, un campo especialmente apartado para el Señor y llegará a ser propiedad de los sacerdotes. Si alguien le dedica al Señor algún campo que haya comprado, pero que no es parte de la propiedad, el sacerdote establecerá su valor basado en el número de años que falten hasta el siguiente año del jubileo. Ese mismo día tendrá que dar el valor del campo como un donativo sagrado al Señor. En el año del jubileo, el campo tendrá que ser devuelto al que lo vendió, la persona que lo heredó como una propiedad familiar. Todos los pagos serán calculados según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 eras. La bendición de los límites. Punto número 3. Dios te ama, no quiere que sufras daños, ni que compliques tu vida, ni la vida de los demás. Esa es la razón por la que te ofrece su manual de instrucciones y advierte sobre los peligros de vivir fuera de sus límites de amor. El último versículo de Levítico resume de qué trata todo el libro. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para que los israelitas en el monte Sinaí, sus límites estaban diseñados para dar bendición. El pasaje de hoy describe los resultados desastrosos cuando el pueblo de Dios no obedece ni pone por obra esos mandamientos, sino que rechazan y menosprecian las leyes de Dios y sus decretos y no cumplen con ninguno de sus mandamientos, faltando así a la alianza que hay entre Dios y su pueblo. Dice, yo también haré lo siguiente con ustedes. Vemos el mundo caótico que viene como consecuencia del orgullo y la terquedad. La relación con Dios se rompe, las oraciones no tienen respuesta. Dios dice que endurecerá el cielo como el hierro y la tierra como el bronce. La desobediencia es fatigosa, agotarán sus fuerzas. Sin importar el éxito que tengas a nivel material, no alcanzará para satisfacer tu vida. Comerán, pero no se saciarán. Esto se describe de forma literal como las maldiciones de la desobediencia. Dios ofrece toda oportunidad posible para arrepentirnos, pone toda clase de obstáculos en nuestro camino para persuadirnos a regresar a Él en su fidelidad. Y pese al continuo rechazo, Dios está siempre dispuesto a recibirnos de nuevo si nos confesamos y nos humillamos. Todo esto apunta hacia Jesús. Lo triste de estos mandamientos es que nadie es capaz de guardarlos. Es evidente en estos versículos que Dios sabe que la gente los quebrantará y traerá sobre sí misma todas estas maldiciones, pero ese no es el final de la historia. Dios promete que aún entonces obrará para salvar y redimir a su pueblo. En última instancia, Dios hizo eso al llevar las maldiciones de la ley sobre sí mismo. Al ver el trasfondo de esto, podemos entender lo increíble que es la cruz y cuánto cargó Jesús sobre sí mismo al volverse una maldición por nosotros. Asimismo, como también distinguir la extraordinaria bendición que significa ser justificados por la fe y recibir la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos transforma al escribir sus límites en las tablas de nuestro corazón. Como dice Pablo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.
el Espíritu de Dios produce dentro de ti el fruto de amor, alegría, paz, paciencia y mucho más. Los límites fueron dados por amor. Jesús resume los mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En amor murió por ti y por mí y ahora nos da su Santo Espíritu, a fin de que nos podamos ser entrenados, a fin de que podamos ser capacitados para poder seguir sus mandamientos y llevar así una vida de amor y rectitud. Vamos a hacer entonces una oración. Señor, gracias porque a través de Cristo Jesús perdonas todos y cada uno de mis pecados. Ayúdame, Señor, a mantenerme dentro de tus límites. Gracias porque me das tu Espíritu Santo para ayudarme a guardar tus mandamientos y llevar una vida de amor. La pastora Pipa Gumbel hace el siguiente comentario basado en Lucas capítulo 1 versículo 13. El ángel les dijo, ha sido escuchada tu oración. Zacarías debe haber estado orando durante décadas para tener un hijo y probablemente se había rendido hace mucho tiempo en cuanto a esa oración particular. Es muy alentador saber que Dios nos oye, aunque parezca no responder. El tiempo de Dios era perfecto para el nacimiento de Juan. Nosotros no siempre somos capaces de ver el cuadro completo. ¿Tiene razón, Pastora Pipa? Así es. Bueno, quiero invitarles, recordarles mejor aún de que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González, su servidor. Bendiciones.